Vamos a abrir en Mateo 16 para dar un fundamento a lo que estamos hablando, que es lo que comenzamos la semana pasada y también lo que vamos a terminar en este día. Mateo capítulo 16, verso 13 al 19. Quiero honrar unos pastores que están aquí de Wolford, Texas. Viven en Lubbock, pero pastorean en Wolford. Es Pastor Gene y pastora Sally. Dios les bendiga, que están aquí con nosotros. God bless you. Y son familiares de la hermana Segura. Vinieron estos días y pastorean una congregación, y compartía con Pastor Gene ayer lo que me da gusto mirar sus servicios, porque miro que después de lo que pasó cada iglesia de la pandemia, he visto el crecimiento y Dios florecer ese ministerio. Hizo una vez más la mano de Dios sobre los ministerios que están disponibles a predicar la palabra de Dios, a instruir el pueblo, y que no se dieron al vencido durante ese tiempo que fue un challenge, un desafío. Los honro por continuar y los honro por el trabajo que están haciendo en Wolford, Texas. God bless you, Pastor Jim. Mateo 16, verso 13 al 19. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el verso 19 sigue diciendo: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Rápidamente les digo que, tan rápido que puedo, que el mensaje se basa en cómo se mira la iglesia que Cristo intentó levantar. Sabemos lo que existe. No estoy aquí para criticar en ninguna forma, porque si hago eso simplemente estoy criticando lo que yo veo que está mal. Pero cuando tomamos el contexto, a ver, ¿qué es la iglesia que Cristo tuvo la intención de levantar, que nosotros estuviéramos disfrutando? Lo hallamos en la palabra de Dios. Y esto es, vamos a decir, el comienzo, porque establece una fundación. Si no estuvieron, todavía recomiendo que vayan y escuchen el mensaje completo. Pero les digo que es la iglesia que Cristo fundó. Es una iglesia que tiene la fundación que es Cristo. ¿Por qué es Cristo? Porque doctrinas, denominaciones vienen y salen. ¿Por qué Cristo como fundamento? Porque modas, el modernismo viene y sale. Porque emoción viene y se va también. ¿Cuántos dicen amén? Hay tantas cosas, y a veces lo que sucede en las iglesias es que tratamos de inventar algo más. Podemos empaquetarlo en diferentes formas. Al fin de cuentas, me puedo poner un traje, me puedo poner esto o cualquier otra cosa, pero sigo siendo Andy, sigo siendo mi identidad. ¿Alguien está aquí? Muchas veces nos vamos a el paquete. Y si yo digo, mira el pastor Andy cómo se está vistiendo más joven, es porque la otra ropa no me queda. Todos piensan que estoy vistiéndome moderno, pero es que ya los trajes los dejé atrás por el peso. Muchas veces la cosa es esto, uno se cree, el que tiene 70 años y se viste en una forma, pero se cree que es de joven. Moda, qué bien que se vista así. Pero la cosa es, y a veces sucede, escuche este ejemplo, pero a veces sucede que tratamos de hacer tantas cosas como iglesia para atraer personas y nos
nosotros mismos nos engañamos en la identidad. Nuestra identidad es Cristo. Tiene que ser Cristo siempre. ¿Por qué? Porque el modernismo entra y sale. Yo le digo a los jóvenes, todo lo que ustedes están vistiendo se hicieron en los 50s y 60s. ¿Sí? Regresa. Ha regresado, ha salido. ¿Recuerdan los 70, los bell bottoms? ¿Sí? En los tiempos de los 80s, eso ya era, mira cómo se está vistiendo, es una moda. Y ahora mira, pues miren mi hija en sus bell bottoms. Y le digo, eso es una moda que ya pasó, pero ustedes piensan que están haciendo un new trend, que es mi punto, entra y sale, pero Cristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué es la iglesia que Cristo fundó? Es una iglesia que Él fundó sobre esta revelación. Eres el Mesías. Y Jesús dijo, bien has dicho, te lo ha revelado el Espíritu, y sobre esta iglesia edificaré, sobre esta piedra edificaré la iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer. ¿Cuántos dicen amén? La segunda cosa que hablamos es la iglesia que Cristo levantó y edificó. Es una iglesia que predica el evangelio. El evangelio nos da un plan. Les di 6 cosas, un plan. El evangelio nos habla de un evento. El evangelio nos habla de un logro, lo que se ganó. En otras palabras, la vida, la resurrección venció la muerte. La muerte, la sangre de Cristo pagó los pecados que nosotros nunca en 10 vidas pudiéramos nosotros mismos pagar. Aún nos dio el ejemplo de obediencia perfecta y un sacrificio perfecto. El evangelio nos habla de lo que se logró a través de Jesús. Número 4, el evangelio es una oferta. Todos digan una oferta. Otra manera de decirlo es una ofrenda. ¿Por qué digo eso? Porque la ofrenda se puede rechazar. ¿Y qué es lo que Cristo hace? Vive su vida, da su vida, resucita, pero cuando se presenta al mundo eterno es una ofrenda. Y hay muchos, aún de nosotros en este cuarto, que quizás somos salvos ahora, pero en otro tiempo rechazamos esa oferta. Amén. Sigo adelante. Número 5, el evangelio es una aplicación. Que bien de saber el plan de Dios, que bien de saber la historia, que bien de saber la victoria de la cruz y la victoria de la tumba, que bien de todo eso de decir que Cristo nos da vida si no la puedo aplicar a mi vida. El evangelio es una aplicación. Y número 6, si no llegamos a este punto, de verdad lo demás no tiene valor. El evangelio me trae a Dios. Y qué bien de tener un evangelio y un mensaje tan detallado, tan complicado, que no nos abre el camino para atrás a Dios. El evangelio del Señor son estas 6 cosas en mi vista. Eso fue número 2. Número 3 fue esto: que la iglesia enseña obediencia. Todos digan obediencia. Y ahí es donde terminamos la semana pasada. Les voy a decir en Mateo 28, si puede ir ahí, Mateo 28, versos 19 y 20. ¿Están conmigo todavía? Okay. Mateo 28. Es un pasaje muy conocido, pero se nos olvida parte de este pasaje. Y muchas veces nos sacamos de la responsabilidad de pasajes porque decimos, es porque yo ya soy salvo, no necesito esto. Y yo siento que cuando vamos a comenzar a leer esto, muchos van a decir, yo ya sé esto porque soy salvo. Pero lo que Cristo mandó a los discípulos hacer tiene 2 cosas: hablarles del reino y lo que vamos a hablar y tocar. Dice así el verso 19, por tanto, id y hacer discípulos. Todos digan discípulos. Dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen bien, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que les dijo? Les dio un mandato y les dio aún en la otra mano. No solo les digo vayan y que repitan una oración y que reciban este evangelio, este plan, este evento, este logro, este camino para atrás.
les dijo algo más. ¿Qué es un discípulo? Es uno que se ha disciplinado. ¿A qué? A obedecer. Y so uno se puede llamar discípulo, pero si no estamos obedeciendo, ¿somos discípulos? Si la intención, vamos a decir esto, porque uno dirá, es porque estoy comenzando, se me hace difícil, ok, good. Pero si la intención no es de buscar algo más íntimo con Dios, que al final de cuentas cada relación que se establece y tiene longanimidad, no sé cómo me salió y si es palabra, pero that has longevity, es basado en obediencia. Amén. So, esto nos dice, enseñándolos a obedecer, la iglesia de Cristo tiene que predicar obediencia. Y muchas veces llega el momento de decir, que he escuchado muchas veces, ay, pobrecitos. Somos una raza que usa esa frase bastante, ¿verdad? Ay, pobrecitos. Usted piensa por un momento que cuando lleguemos al cielo, oh Lord, que Dios va a decir, ay, pobrecitos. No, entiendo. Pase, pase, no se preocupe de toda la Biblia, no se preocupe. Páselo, pobrecito. ¿Usted piensa que eso va a suceder? Ahora, la otra cosa, ¿usted piensa que el diablo también tiene esa actitud? Ay, pobrecito, no los voy a atacar hoy. Pobrecito, ya pasaron muchos. Tampoco. Y por eso el discípulo tiene que aprender obediencia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el valor de obedecer, si me cae bien o me cae mal, si me molesta, cuando tenemos el valor de obediencia, no estamos siguiendo a Dios en emociones, o porque nos cae bien, o porque estoy de acuerdo. Estamos siguiendo a Dios porque mi llamado es de serle obediente. Aleluya. Y hay muchas personas que quieren el ministerio y hay muchas iglesias. Ahorita estamos siendo, mi opinión, y eso es lo que yo estoy mirando dentro de estos últimos 10, 15 años, que se está mirando bastante. Y hay varias iglesias, especialmente de mi edad y un poquito más joven, dentro de los 35, maybe even younger, 30 a los 40 años, hay un grupo de personas que crecieron en la iglesia, no les gustó la iglesia que fueron criados en, y lo mejor es no ir a sujetarse en otro lugar, sino de abrir otra iglesia. Y el único concepto no es porque Dios dijo, es porque no me gustó la otra iglesia. Y miramos esto vez tras vez, tras vez, tras vez. No tienen llamado, y si no tienen llamado, tampoco tienen unción. Pueden tener inteligencia y qué bien. Pero ¿cómo vamos a comenzar una iglesia que representa obediencia si nosotros salimos de la obediencia para seguir nuestros propios gustos? Tenemos muchos así. Y por eso no hay plan, por eso no hay visión, porque la única visión era de hacer una iglesia diferente que la otra. Eso no es un fundamento de Cristo. ¿Alguien está aquí? Eso no es una iglesia levantada o criada con el hecho del evangelio. Simplemente yo te voy a enseñar a cómo ser y no hacer como ellos. Es la única predicación. Y muchas personas entran a ese tipo de ministerio y lo único que saben es no queremos ser como aquellas. Nosotros somos diferentes y lo que nos falla ahí es Cristo no es el fundamento. El evangelio no es el propósito. ¿Alguien está aquí? Sigo adelante porque me están mirando medio curiosos. Ahora, Lucas 6. Lucas capítulo 6, verso 47 y 48. Antes que se me olvide, quiero honrar a mi suegra, la hermana Segura, que cumplió años. No voy a decir acá arriba cuántos años, pienso que ya todos sabemos. Pero, ¿por qué no honramos a la hermana Segura en su cumpleaños? La apreciamos bastante, es una bendición. Amén. Lucas capítulo 6.
Y por favor, nadie venga después del servicio. También era mi cumpleaños y no dijo nada. Cuando usted sirva a su esposo por más de 50 años, cuando sirva a la iglesia por más de toda su vida, cuando usted haga todo eso y mantenga su dignidad, su gracia y todo eso, luego hacemos anuncios de usted. All right? All right. Unos ya se van a enojar. ¿Por qué llegamos a esta iglesia? Anyway, I better come back. Lucas 6. ¿Están conmigo? Verso 47 y 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, todos digan y las hace, os indicaré a quién es semejante. Escuche bien. Semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, salud, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la iglesia, sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, rápidamente escuchó el mismo mensaje, tenía las mismas habilidades, tenía los mismos recursos. Eso fue la única diferencia. El que no hizo dijo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Una vez más, misma tormenta, mismo viento, misma fuerza de la tormenta. Uno no tomó uno más, es porque le pegó más fuerte a aquel. No. Misma fuerza de tormenta. Y de lo que nosotros sabemos, tenían la misma información, la misma instrucción. De lo que nosotros sabemos, era la misma casa, pero había una diferencia. Uno escuchó y otro no. ¿Qué es la iglesia que Cristo levantó y hizo? Es una iglesia que escucha. Y que aunque tome tiempo, va a escarbar para edificar sobre la roca. Que no va a tomar travesías. Que al final cada travesía muchas veces nos toma más tiempo y más fastidio. Y a veces hasta quebramos la ley por ahí. No tienen que decir amén. Pero a veces las travesías de la vida que tomamos también en nuestra fe nunca van a dar lo que nosotros estamos buscando. No hay una manera de yo llegar al Señor más rápido que los demás. No hay una manera de alcanzar la favor o que Dios me use de una forma más grande. ¿Y cómo lo puedo hacer rápido? Pasa las tormentas. Y cuando tu casa esté todavía de pie, síguele fiel al Señor. Cuando venga la otra tormenta, sigue confiando al Señor. Y cada tormenta produce en nosotros paciencia, esperanza, confianza. Nadie está aquí porque no ha tenido tormentas. Pero los que han tomado la palabra de Dios y han dicho en lo bueno, en lo malo, en lo feo, te voy a adorar, Señor. Voy a ser fiel, Señor. No voy a desmayar. Aunque tenga que gatear, pero todavía adelante. Aunque tenga que caminar, pero todavía hacia adelante. Eso es la iglesia que el Señor ha levantado. Y uno dirá, y pastor, ¿qué significa todo? Porque tengo que llegar a eso. Nosotros tenemos que mirar que la fundación de Jesús es algo probado. La Biblia nos dice que es tried and tested, que ha sido probado. Ha pasado la prueba del tiempo y ha pasado la prueba de la prueba. Ha pasado eso y podemos confiar. La iglesia que predica el evangelio, ¿por qué se mantiene en pie? Porque cuando predicamos el evangelio es poder para salvación. Todos digan poder. Por eso dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Ese poder no solo es para aprovecharnos, es el poder para seguir adelante, es el poder para prevalecer, es el poder también para conservar nuestra fe. Muchos quieren poder para tumbar personas, pero no tienen el poder para preservar su fe. Muchos quieren el poder y la unción para predicar el evangelio, pero no preservar su fe. Ya no entiendo, pastor. A veces usamos lo que Dios nos da para hacer así
Pero esa misma fe y lo que aprendemos de aquí es para preservar la fe. Porque si no puedes aún preservar tu propia fe, ¿cómo vas a guiar a los demás? I'll keep going. La iglesia que predica la obediencia no está predicando de cómo modificar tu vida. Está predicando transformación a través de Jesús. La religión predica, no hagas esto, no hagas eso, no te mires así. La religión te dice eso y al final solo llega a fastidio. Ya hice eso, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. Y todavía no aguanto mi cónyuge. Porque a veces estamos simplemente tratando de modificar ciertas cosas. Pero Dios quiere transformar la vida. Ser transformado por la renovación de nuestro entendimiento, nuestra mente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso tenemos que mirar que la iglesia de Cristo está predicando un evangelio que no puede ser cambiado. Es suficiente. La iglesia que se para en pie dice, esta es la iglesia, y comienza a hacer diferentes cosas y se aparta del evangelio. Me recuerdo una historia que se aparta del evangelio, no va a seguir adelante. ¿Por qué? Porque es el evangelio que ha sido predicado. Comenzó, no lo conocíamos como evangelio, pero comenzó desde Génesis como un plan. El hombre cae y Dios dice, tengo un plan para rescatar la humanidad. Ese mismo plan ha nacido ahora, lo conocemos como evangelio. Fue cumplido a través de Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Y hasta esta fecha sigue salvando, sigue restaurando, sigue levantando personas que en otro momento habían caído, que el mundo ha dicho, ya nunca van a hacer nada, pero Dios los levanta en su gracia. Ese es el poder del evangelio. Pero tenemos que mirar a qué nos lleva todo esto. Y aquí es donde comenzamos a cerrar este mensaje. Hay algunas cosas que la iglesia tiene que representar. Una iglesia que tiene un significado, que tiene un propósito. What does that mean? Lo encontramos en Miquías, en Micah, capítulo 4. ¿Están conmigo todavía? Capítulo 4, verso 1 al 4 y luego vamos a brincar al 6, pero el 1 al 4 primero. Antiguo Testamento, casi al final del Antiguo Testamento. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán, escucha bien, a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos el monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob. Y nos enseñará, escucha bien lo que hablamos en Mateo, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. Verso 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Nosotros tenemos, ¿qué hacemos con la iglesia que Dios levantó, que Cristo edificó? ¿Y por qué es importante de nosotros y por qué es importante que yo comparta esto a la iglesia?
No podemos perder nuestro propósito como iglesia. No podemos perder nuestro significativo. No podemos, porque es fácil. Me recuerdo cuando entramos a este edificio, el hombre del banco nos dijo, ¿por qué no lo más entran y lo arreglan como mientras que están aquí? Y yo le dije, porque yo ya conozco la iglesia. Y estoy hablando de mí mismo también. Si entramos aquí, sería tan fácil de comenzar a tener servicios. Ignoramos la tarea que tenemos que hacer. Porque nos vamos a enamorar de los servicios, nos vamos a enamorar de lo que Dios está haciendo, pero se nos va a hacer un lado, ignorar la tarea y el trabajo. Escuche bien. Que es decir, a veces hay cosas en nuestra vida de hacer, pero toleramos que no están hechas y seguimos viviendo. Y hay muchos que servimos al Señor, lo hacemos por rutina, toleramos ciertas cosas que no están bien delante de los ojos de Dios. Pero como podemos llegar aquí, levantar las manos, gozarnos en el Señor, eso nos hace pasar esas cosas en nuestro carácter, nuestra vida, nuestro estilo de vida que no están bien. Y como iglesia le dije al hombre del banco, le dije, si entramos aquí y comenzamos con servicios, no vamos a hacer lo que necesitamos hacer. Dijo, el final de esa historia es, digo, ok, yo te hablo después. Nos habló y pudimos remodelar tanto lo que pudimos en ese tiempo antes de entrar a este edificio. La iglesia del Señor es una iglesia que tiene un significado, un propósito, y aquí está. No puedo sobrepasar que este pasaje es un pasaje profético, no voy a sobrepasar eso para ayudarlo a ponerlo en mi contexto, en ninguna forma. Pero hay dos imágenes que este pasaje nos dice. La iglesia, que Cristo va a estar en control de ella, pero también nos da un retrato. Así como el tabernáculo de Moisés nos da un retrato a Jesús, nos da un aviso de la iglesia, así también Miqueas está diciendo, llegará un día cuando naciones vendrán corriendo a Jesús. Una vez más, Jerusalén, porque está hablando, escucha bien lo que estoy diciendo, nos toca un poquito en lo que estamos pasando actualmente en este mundo. Porque en este pasaje también proféticamente está hablando que una vez más Jerusalén es importante. Y les quiero decir, hay los ejércitos de Gog y Magog ya están alrededor de Israel. Los de Rusia, los de Siria, los de Persia, que es Irán, todos ya están ahí. Lo que las noticias no nos están diciendo en estos días es que nunca ha habido ataques en contra de Jerusalén como ha habido en este año. Pero no nos están diciendo eso. Por eso cuando la Biblia nos dice, la venida del Señor será como un ladrón en la noche, en otras palabras, que no lo esperaban. Si lo esperamos, pues ya no es sorpresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una guerra sucediendo que no nos están avisando. Todos los ojos todavía están en Rusia y Ucrania. Pero Jerusalén nadie está mirando. Nadie está mirando lo que están y siguen haciendo. Hay una guerra que está sucediendo todos los días ahí y nadie mirando. Esta palabra profética está diciendo, en un día Jerusalén no va a ser más, pero la voy a levantar. Escucha bien. Antes que Él levante a Jerusalén primero, Él levantó la iglesia. ¿Estamos aquí? No va a ser al mismo tiempo. Nosotros estamos viviendo en la época de la iglesia, de la gracia, la iglesia sobre la roca, la iglesia que predica el evangelio. Usted sabe que cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia,
La Biblia nos dice: muchos buscarán la muerte y no la encontrarán. Porque la casa de refugio, es propósito, la casa de refugio, el lugar de refugio para este mundo ahorita es la iglesia. Esta iglesia, mi corazón, desde los 15 años, yo sabía que necesitaba algo diferente en mi vida. Ahora mirando para atrás entiendo, yo necesitaba restauración. Mi familia necesitaba restauración. No solo porque estábamos quebrantados, sino porque también nuestra fe se había quebrantado. Sino porque nuestra fe que tanto servíamos, en mi mente de 15 años dije, y la fe que tanto mis padres nos trajo a creer, levanta las manos, vete al altar. Y este es el resultado. Y le dije a Dios, ¿qué faltó aquí? La iglesia, cada vez que haber servicio, cada vez. Oraciones, los avivamientos, las carpas, porque esos predicadores llegaban en julio y agosto para levantar carpas afuera en Texas. Que Dios los perdone. En esos días no era un día, 2 días, 3 días. Eran semanas, eran meses, todos los días. En esos días hicimos una conferencia de 2 días pero en esos días, cada servicio, cada tarde, mi papá era músico y cada día, hasta los varones se turnaban en esas semanas quién se quedaba ahí para que no se robaran las sillas. Esta casa que Dios nos ha dado, escuche bien, la responsabilidad de guiar, es una casa de restauración. Quizás la iglesia, otra iglesia te dañó. Deja que Dios sane eso y sigue adelante. Quizás la vida no te ha tratado bien. Pues la vida no nos trata a nadie bien. Pero quizás usted dice, no, la vida me ha ido mal toda mi vida. Esta es una casa de restauración. Quizás su fe ha sido quebrantado. Quizás su fe que dijo, yo creí, yo oré, yo hice y mira, pastor, mira. Dice aquí, en ese día correrán naciones. Este es el tiempo de la iglesia y si de verdad creemos que la venida del Señor se acerca, tenemos que ser una iglesia que no se olvida que tenemos un propósito. Que seremos como una cueva de Adulam. Que aunque el rey estaba escondido, huyendo de Saúl o David, estaba ahí. No sé si haré mi historia bien ahí, pero anyway, estaba en Adulam. ¿Y qué dice? Sus hombres valientes llegaron. Pero ¿saben que no llegaron como los conocemos? Como aquellos que mataron gigantes ellos mismos. ¿Saben cómo la Biblia lo describe? Llegaron quebrantados, endeudados. Pero ¿cómo salieron de esa cueva? Hombres valientes y fieles. Y muchas veces vamos a un lugar de refugio y es un tiempo, sí, sienta el abrazo de Dios, busque la sanidad de Dios, pero llega un momento donde es tiempo de salir de la cueva de Adulam para decir, entré quebrantado, pero Dios me ha levantado. Entré en deuda, pero ahora sé que soy más que vencedor
y Él ha proveído. Entré dudando mi fe, pero ahora tengo una certeza de mi fe que no tengo ninguna duda que en lo bueno o lo malo Dios ha sido fiel conmigo. Yo sé que a veces queremos que la iglesia haga esto, no lo podemos hacer todo. Mencioné la semana pasada, estoy de acuerdo que hay temas que la iglesia tiene que tocar de este púlpito, aunque nos haga un poquito incómodos a algunos. Aunque algunos digan, de eso no se trata la iglesia, no se debería de tocar eso. Se predica el evangelio. Interesante que había dos fariseos y saduceos. La diferencia, unos se encargaban los dos eran religiosos, pero unos estaban conectados más con el pueblo y la política y los que tenían dinero. ¿Qué es mi punto en eso? Cristo no evitó esas conversaciones. Yo les he dicho esto, por mi gusto no va a tocar un tema simplemente porque quiero, pero cuando yo miro que eso afecta nuestra fe, afecta la vida de sus niños, y para abrir nuestros ojos y oídos de los que la escuela y otras cosas están haciendo o queriendo hacer, lo voy a hablar, porque es nuestra responsabilidad. Si usted llega aquí, qué bien. Que llegó a VBS, qué bien. Si usted llegó por Fall Festival, qué bien. Si usted llegó porque alguien lo invitó, qué bien. Pero si esta iglesia se desvía del evangelio del Señor, perdemos propósito. No podemos ser solo una iglesia que simplemente habla de temas sociales. Hay el tiempo, sí, pero no nos podemos convertir a una iglesia porque no podemos olvidarnos del evangelio. No podemos. ¿Alguien está aquí? Tenemos que ser una iglesia que tiene un propósito. Nos diga Miqueas, hermoso, verso 6. Que tengo que llegar aquí. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogerá la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Llega ese día donde la Biblia nos dice que la iglesia que fue arrebatada va a regresar con el Señor cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos y se parta. Unos ya han comenzado, pues es un terremoto, yo no sé. La Biblia dice que cuando sus pies toquen el monte de los olivos, se va a abrir la tierra. Y esa puerta, donde la puerta de East Gate, que han puesto, ¿qué les ha dicho? A graveyard, cementerios, lo han tapado, lo han cubrido, hasta han puesto muertos ahí. Yo no sé si van a revivir, pero lo que sé es que Cristo va a entrar por esas puertas. Lo que es mi punto, escuche bien. Hasta que ese día venga, nosotros tenemos la responsabilidad de, how can I say this? Somos responsables de lo que Miqueas 4 dice. Tenemos que ser una iglesia gloriosa. ¿Por qué una iglesia gloriosa? Porque la Biblia nos dice que somos la sal y la luz del mundo. Pero eso es lo que a veces se nos olvida, que la luz no viene de nosotros, viene de aquel. Solo somos un reflejo de la luz que está en nuestra vida. Escuchen, ¿están listos? La luz, la sal. ¿Qué es lo que pasa si le echas mucha sal a algo? Salada. Ya hace una distracción. Y muchos han tomado el evangelio y la han salado. Muchos han usado su cristianismo
Y personas ni quieren llegar al Señor porque usted es una persona bien salada. No tiene que decir amén. La sal es para darle sabor, pero no hace el contenido, la carne. Van a decir, pastor, ¿por qué hace eso? Anyway, here we go. ¿Qué es lo importante? ¿Usted va a comprar un steak por la sal o por el steak? Usted viene aquí para el evangelio, pero nosotros hemos ensalado ese evangelio con doctrinas que no honran a Dios, con denominaciones que solo dividen, con perspectivas, con juicios. Tenemos que marcar una diferencia. La luz. La luz es buena. No sé si me pueden. Is somebody up there from the lights? La luz es buena hasta que te encandila. ¿Has tratado de ir en una carretera sola? No hay luz. Y un tremendo filisteo, como dice Omar Herrera, viene con sus luces fuertes y te encandila. ¿Ya? Te encandila. A veces, come on, as bright as you can. A veces dice, somos la luz del mundo y solo estamos encandilando las personas. Y dicen, pues, ¿cómo voy a ver su gloria? ¿Cómo voy a disfrutar de su presencia si solo estas luces me han encandilado? Now go ahead and dim them. Pero a veces Dios nos encuentra en nuestra oscuridad y hace una luz suave. Porque a veces en ese momento no necesitamos ver lo que va a suceder en 10 años. A veces solo tengo que mirar que en mi quebranto hay esperanza. En ese momento yo no sé lo que va a salir en 5 años. No necesito una luz que resplandezca 10 años. Solo que hay esperanza, que puedo tomar otro paso, que puedo creer un día más, que puedo confiar un día más. A veces en ese momento no necesito la luz que me enseñe todo lo de Apocalipsis. Solo necesito saber el Juan 3:16, quizás, por decirlo. Que Dios me amó en una forma tan grande que mandó su Hijo unigénito para que todo, incluyéndome a mí quebrantado en la oscuridad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a veces ponemos las luces fuertes. La religión la pone fuerte. Y las personas dicen, hey, esa luz es muy fuerte, no puedo. Pero somos la luz. A veces nuestra religión refleja más que el evangelio refleja en nuestra vida. ¿Estamos aquí? Les voy a pedir que se pongan de pie. ¿Qué debemos de hacer con todo esto? Es que tenemos que ser una iglesia fuerte. Todos digan fuerte. Esa fuerza no viene de nosotros mismos, viene de Dios. Todo lo podemos en que nos viene la fuerza de Cristo. La fuerza viene del Señor. Y tenemos que representar. ¿Cómo enseñamos fuerza? Le dije a mi hijo años atrás, jugaron contra un equipo, el cual mi sobrino Mark estaba en Saginaw High School, Jacob estaba en Boswell. En ese tiempo solamente había esas high schools en ese distrito. Y cuando se enfrentaban, muchos se conocían. Pero cuando se enfrentaban, Boswell siempre tenía los atletas más grandes. Y se miraba a Saginaw High School, que tenían más chaparros, eran más hispanos, cosas así. Y cuando se miraban en el campo, dice, los de Boswell entraban como dice, esos chaparritos, ¿qué van a hacer? Pero siempre ese equipo llegaba y muchas veces ganaba. Y le dije a mi hijo, mira, he aprendido algo en la vida.
Hay personas que levantan muchas pesas y se miran, pero hay personas fuertes que no puedes definir el músculo en ellos, pero lo que tienen dentro de ellos es fuerza. En otras palabras, ellos van a soportar más que ustedes. Cuando se pongan difíciles las cosas, ellos han visto dificultad y siguen trabajando. Cuando aquel que lo tiene a veces todo pasa por algo y se deshace. Ellos tienen algo, le dije a mi hijo, vas a ver. Y él dijo, mi hijo también fue en una competición de levantar pesas en high school. Y me decía lo mismo, Dad, cada uno de ellos en Saginaw High School no se miran fuertes y soportan tanto peso. Iglesia. Nuestro Salvador en su peor momento, quebrantado, no se conocía. En su peor momento, donde muchos dirían, mira, ese es tu Salvador. Sangrado, no lo conocen. Ese es tu Salvador. Pero ese es su momento donde Él se paró más fuerte y más firme, porque se paró sabiendo que cada uno de nosotros dependía en Él. Y cuando el diablo te diga, te miras débil, estás pasando por esto, eres mero de aquellos, no tienes lo suficiente, eso es cuando tú eres fuerte, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iglesia, quizás no me miro como pienso que la religión ha dicho que me tengo que mirar, pero no te confundas, hay una obra dentro de cada uno de nosotros que Dios está haciendo. Eres más porque Cristo tiene que ser más en tu vida. Y cuando miren la iglesia, esta iglesita predica el evangelio, esta iglesita tiene un fundamento, esta iglesita predica obediencia, esta iglesita es fuerte, no porque lo hemos tenido todo, porque hemos pasado luchas, porque hemos pasado guerras, porque hemos pasado dolor, porque hemos pasado lágrimas. Eso no nos ha hecho débil, nos ha hecho fuerte en el Señor. ¿Hay alguien aquí que pueda decir gloria a Dios?